Hola, buenos días. En el siguiente video vamos a estudiar la articulación del pie. Me llamo Augusto Brescia, soy estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo y ayudante del área de anatomía normal. Para empezar, tenemos que saber que en el pie existen múltiples articulaciones del tipo sinovial, de las cuales las más importantes son la articulación subastragalina, que es del tipo trocoides, y la articulación transversa al tarso, que se subdivide en dos: la articulación calcáneo-cuboidea, que es plana, y la articulación astrágalo-calcáneo-navicular, que es esferoidea. También existen en el pie otras articulaciones menos móviles, como por ejemplo dentro de las intertarsianas tenemos las intercuneiformes y las navicular-cuneiformes, que producen movimientos pequeños. También existen las tarso-metatarsianas, que participan en movimientos de flexión y extensión, y las interfalángicas, que también participan en movimientos de flexión y extensión de los dedos. En síntesis, hay articulaciones entre todos los huesos que estén en contacto entre sí. Por otro lado, los principales movimientos que se realizan con estas articulaciones son los de inversión y eversión, pero también se producen movimientos de flexión y extensión, como por ejemplo las articulaciones metatarsofalángicas y las interfalángicas. Estos movimientos generalmente acompañan a los movimientos de inversión y eversión. Para poder estudiar las articulaciones del pie, primero debemos saber qué huesos forman el pie, cómo es su ubicación anatómica y las relaciones que existen entre ellos. En primer lugar, ubicado posteromedialmente, tenemos al astrágalo, el cual superiormente forma la articulación del talón, una articulación muy importante, pero que no se encuentra dentro de las articulaciones propias del pie, por lo cual trataremos en otro video. También el astrágalo se articula inferior y lateralmente con el calcáneo y anteriormente con el navicular. Después tenemos al calcáneo, el hueso que forma la prominencia del talón, el cual se articula, como dijimos, con el astrágalo superior y medialmente y también con el cuboides anteriormente. Luego tenemos al navicular, ubicado anterior al astrágalo, como dijimos, que también se articula con el cuboides lateralmente y con los cuneiformes medio, intermedio y lateral anteriormente. También tenemos al cuboides, que se articula posteriormente con el calcáneo, medialmente en la porción posterior con el navicular y medialmente en la porción anterior con el cuneiforme lateral. El calcáneo también se articula con el cuarto y quinto metatarsiano anteriormente. Tenemos también a los cuneiformes, medial, medio y lateral, los cuales se articulan entre sí, y posteriormente con el navicular, anteriormente con los tres primeros metatarsianos y lateralmente solo el cuneiforme lateral con el cuboides. Estos huesos que acabamos de nombrar, astrágalo, calcáneo, cuboides, navicular y cuneiformes medial, medio y lateral, son los que llamamos el tarso. Luego tenemos los metatarsianos, que forman, como el nombre los dice, el metatarso. Hay uno para cada dedo, que se nombran de medial a lateral, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y por último están las falanges, que son dos para el primer dedo, proximal y distal, y tres para los otros cuatro dedos, proximal, media y distal. Con ver la cantidad de huesos que tiene el pie y cómo están en relación espacial entre ellos, nos damos cuenta que hay numerosas articulaciones. Por eso haremos hincapié en las que consideramos más importantes y en relación a los movimientos que realizan. Esta vista lateral del pie nos permite ver las articulaciones que vamos a estudiar. En primer lugar, tenemos marcada en rojo a la articulación subastragalina, ubicada donde el astrágalo descansa sobre el calcáneo. Es una articulación del tipo trocoides, lo que quiere decir que nos permite movimientos en un solo eje, en este caso de inversión y eversión del pie. Acá agregar solamente a los ligamentos intrínsecos de esta articulación, que en este caso son el astrágalo calcáneo medial y lateral, y por otro lado el ligamento astrágalo calcáneo interóseo, que es extremadamente fuerte y mantiene unidos al hueso astrágalo y al calcáneo. Esta articulación está irrigada por ramas de la arteria tibial, posterior y peronea,
e inervada en su cara plantar por los nervios plantares medial y lateral, que son ramos del nervio tibial, y en su cara dorsal por el nervio peroneo profundo, que es rama del nervio peroneo común. Luego tenemos a la articulación astrágalo-calcáneo-navicular en verde y en violeta a la articulación calcáneo-cuboidea, que juntas forman la articulación transversa del tarso. La articulación astrágalo-calcáneo-navicular en verde está formada por la unión del astrágalo y parte del calcáneo posteriormente y el navicular anteriormente. Es una articulación del tipo esferoidea, que aunque permite movimientos en diversos ejes, están muy limitados. En este caso, permite movimientos de deslizamiento y de rotación. Por otro lado, la articulación calcáneo-cuboidea en violeta, ubicada inferior y lateral a la anterior, es del tipo de silla de montar. Esto le permite participar de movimientos de eversión e inversión del pie. Estas dos articulaciones están irrigadas por la arteria tarsiana lateral, una rama de la arteria dorsal del pie, que es la rama terminal de la arteria tibial anterior, y están inervadas, al igual que la articulación subastragalina, en su cara plantar por los nervios plantares medial y lateral, ramos del nervio tibial, y en su cara dorsal por el nervio peroneo profundo, ramo del nervio peroneo común. Por último, veremos las articulaciones tarso-metatarsianas, que están marcadas en negro. Estas articulaciones están formadas por los huesos más distales del carpo, el cuboides y los cuneiformes medial, intermedio y lateral, que se articulan con los metatarsianos, específicamente en la base de los metatarsianos. Tienen la función de la flexoextensión. Si se quiere profundizar más sobre estas articulaciones y otras del pie, recomiendo consultar el libro de Anatomía con orientación clínica de Moore en cualquiera de sus ediciones. Bien, como siempre que estudiamos articulaciones, ahora veremos las estructuras que les confieren resistencia, los ligamentos. En el pie tenemos ligamentos propios, que son los que veremos en este video, y ligamentos de la articulación talocrural, que como dijimos, son para otro video. Esta vista plantar del pie nos permite ver los múltiples ligamentos que tiene el pie. Aquí veremos los que nosotros consideramos los más importantes, que son los siguientes. En rojo tenemos al ligamento plantar largo, que se inserta en la superficie plantar del calcáneo proximalmente y distalmente en el cuboides, específicamente en el surco para el peroneo largo. Algunas fibras llegan más allá hasta los metatarsianos. Este ligamento tiene un papel muy importante en mantener el arco longitudinal del pie. Luego, en azul, tenemos al ligamento calcáneo navicular plantar o resorte, y en verde al ligamento calcáneo cuboideo plantar o plantar corto, los cuales veremos en la siguiente imagen con más detalle. Bien, como siempre que estudiamos articulaciones, ahora veremos las estructuras que les confieren resistencia, los ligamentos. En el pie tenemos ligamentos propios, que son los que veremos en este video, y ligamentos de la articulación talocrural, que como dijimos, son para otro video. Esta vista plantar del pie nos permite ver los múltiples ligamentos que tiene el pie. Aquí veremos los que nosotros consideramos los más importantes, que son los siguientes. En rojo tenemos al ligamento plantar largo, que se inserta en la superficie plantar del calcáneo proximalmente y distalmente en el cuboides, específicamente en el surco para el peroneo largo. Algunas fibras llegan más allá hasta los metatarsianos. Este ligamento tiene un papel muy importante en mantener el arco longitudinal del pie. Luego, en azul, tenemos al ligamento calcáneo navicular plantar o resorte, y en verde al ligamento calcáneo
Bien, como conclusión podemos quedarnos con que las articulaciones del pie, que son muchas, están reforzadas por múltiples ligamentos, de los cuales nosotros estudiamos los que consideramos más importantes, lo que no significa que los otros no cumplan funciones relevantes. Recuerden que también existen los ligamentos de la articulación talocrural, que son muy importantes, pero que estudiaremos en otro video. Los ligamentos más importantes son el plantar largo, el calcáneo navicular plantar y el calcáneo cuboideo plantar, los cuales tienen como función más importante, aparte de reforzar las articulaciones, es mantener los arcos del pie, principalmente el arco longitudinal del pie. Bueno, ahora estudiaremos los arcos del pie, los cuales son estructuras que permiten absorber el peso para lograr una buena distribución del mismo, al actuar como resortes sobre la marcha. Dichos arcos están formados por la disposición tridimensional de los huesos del pie y sostenidos por los ligamentos y los músculos. Estos arcos son el longitudinal, el cual está formado por uno medial y uno lateral, y el transversal. Ahora los estudiaremos por separado. Como dijimos, el arco longitudinal está formado por otros dos arcos. El arco longitudinal medial, el cual es el más alto e importante, que está formado de posterior a anterior por el calcáneo, el astrágalo, el navicular, los cuneiformes y la cabeza de los tres primeros metatarsianos. El otro arco que forma el arco longitudinal es el arco longitudinal lateral, el cual es menos importante ya que es más plano que el medial y descansa sobre el suelo en la bipedestación. Está formado de posterior a anterior por el calcáneo, el cuboides y los dos últimos metatarsianos. Por otro lado, el arco transversal está formado por el cuboides, los cuneiformes y la base de los metatarsianos. Como va de lado a lado, los arcos medial y lateral del arco longitudinal actúan como pilares del arco transverso. Para que la curvatura de los arcos sea mantenida, debemos considerar la forma de los huesos, la estructura fibrosa, como la aponeurosis plantar y los ligamentos, y la acción tónica de los músculos, como el peroneo largo y el tibial posterior. Para ver cómo actúan, repasaremos cómo se distribuye el peso, el cual llega desde la tibia y es transmitido al astrágalo. Desde allí es transmitido hacia posterior al calcáneo, uno de los puntos de apoyo, y anteriormente hacia el primer metatarsiano, principalmente hacia el hueso sesamoideo, y hacia la cabeza el segundo metatarsiano. Luego este peso se comparte lateralmente hacia la cabeza de los otros metatarsianos, tercero, cuarto y quinto. Por último, haremos un repaso de los músculos del pie. El pie consta de músculos intrínsecos y extrínsecos. En este video veremos solamente los músculos intrínsecos, debido a que los músculos extrínsecos también participan de movimientos de otras articulaciones que dan para otro video. Los músculos intrínsecos los dividimos en plantares, los cuales están formados por 4 capas musculares de superficial a profundo, y los músculos dorsales. Estos músculos individualmente no tienen relevancia, pero en su conjunto permiten mantener los arcos del pie y mueven las articulaciones intrínsecas del mismo. En primer lugar, veremos a los músculos plantares del pie, que como dijimos se subdividen en 4 capas, de superficial a profundo. La primera capa consta de 3 músculos, que como vemos acá son, en naranja, el abductor largo del dedo gordo, el cual produce la abducción y la flexión del primer dedo. Este músculo está inervado por el nervio plantar medial, el cual es ramo, como dijimos, del nervio tibial. Luego, en verde, tenemos al flexor corto de los dedos, el cual produce la flexión del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Este músculo, al igual que el anterior, está inervado por el nervio plantar medial. Por último, en esta capa tenemos al abductor del dedo pequeño, que como dice el nombre, abduce, pero también flexiona al quinto dedo. Este músculo, a diferencia de los dos anteriores, está inervado por el nervio plantar lateral, que también es ramo del nervio tibial.
La segunda capa de músculos plantares está formada por 5 músculos: el músculo cuadrado plantar y los 4 lumbricales. El músculo cuadrado plantar, en verde en esta imagen, ayuda al flexor largo de los dedos en la flexión de los 4 dedos laterales y está inervado por su posición por el nervio plantar lateral. Mientras que los lumbricales, que son uno para cada dedo a excepción del primer dedo, tienen la función de flexionar las falanges proximales y extender las medias y distales de los 4 dedos laterales. Dichos lumbricales están inervados, el más medial por el nervio plantar medial y los 3 laterales por el nervio plantar lateral. Es decir, que todos están inervados por ramas del nervio tibial. La tercera capa de músculos plantares está formada por 3 músculos. En rojo tenemos el flexor corto del dedo gordo, el cual produce la flexión de la falange proximal del primer dedo. Dicho músculo está inervado por el nervio plantar medial. En verde tenemos al aductor del dedo gordo, el cual consta de 2 cabezas, una oblicua, que es la que vemos inferiormente, porque parte de la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano, y una transversa, que es la que vemos superiormente. Este músculo participa en la aducción del primer dedo y mantiene el arco longitudinal transverso del pie. Este músculo está inervado por el ramo profundo del nervio plantar lateral. Por último, tenemos en celeste al flexor corto del dedo pequeño, el cual, como dice el nombre, produce la flexión de la falange proximal del quinto dedo. Este músculo está inervado por un ramo superficial del nervio plantar lateral. La cuarta y última capa de músculos plantares está formada por 7 músculos, 3 interocios plantares y 4 interocios dorsales. Los interocios plantares son de ubicación más lateral y solo existen 3, mientras que los dorsales son de ubicación más medial y existen 4. Estos músculos se insertan en los metatarsianos y producen la aducción de los últimos 4 dedos. También participan en la flexión de las articulaciones metatarsofalancicas. Todos estos músculos están inervados por ramos del nervio plantar lateral. Por último, tenemos los músculos dorsales del pie. Medialmente y en rojo tenemos el extensor corto del dedo gordo, el cual participa en la extensión del primer dedo y en su articulación metatarsofalángica. En verde y lateralmente tenemos el extensor corto de los dedos, el cual participa en la extensión del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo y de las articulaciones metatarsofalancicas de los mismos. Estos músculos están inervados por el nervio peroneo profundo, que es ramo del nervio peroneo común. Como conclusión, los músculos intrínsecos se clasifican en plantares y dorsales. Los músculos plantares se subdividen en 4 capas, son múltiples, pero individualmente tienen escasa relevancia funcional. En su conjunto participan en los movimientos de las articulaciones del pie y el mantenimiento de los arcos del pie. Los músculos plantares están inervados por los nervios plantares medial y lateral, dependiendo de su ubicación. Estos nervios son ramos del nervio tibial, mientras que los músculos dorsales están inervados por el nervio peroneo profundo, que es un ramo del nervio peroneo común. Con esto concluye nuestro video de hoy. Muchas gracias por su tiempo.
Cualquier pregunta consulten a cualquier tutor o docente de la cátedra, incluyéndome a mí. En la próxima diapositiva dejo la bibliografía para poder repasar los temas. Hasta luego.